Ya, para el tutorial, para el paso a paso, les voy a enseñar así de doble. En sí, voy a tejer en una sola hebra, amigas. En una sola hebra vamos a tejer lo que es las flores. Pero para el paso a paso les voy a tejer de doble. Empezamos con 10 cadenitas. Diez cadenitas y luego en la primera cadena vamos a deslizar. Deslizamos. Luego vamos a levantar 3 cadenas. 3 cadenas, luego un punto alto. Ahí ya tenemos 2 puntos. Ahora giro el tejido, giro más o menos a este lado, por el lado al revés. Luego pongo 3 cadenas. Luego, a la rectura de esta cadena voy a tejer un punto alto. Luego aquí el que sigue en la tercera cadena, 2 puntos altos. 2 puntos altos. Luego tenemos ya 4 puntos altos. Luego giramos a este lado donde es la cara y tejemos en la cadena 2 puntos altos. 2 puntos altos así de esta manera. Luego 3 cadenas. Giro el tejido a este lado y nuevamente repito. En la rectura de esta cadena aquí, un punto alto. Luego aquí en este punto alto también 2 puntos altos del mismo lugar. Listo, ahí ya tenemos 4 puntos altos. Luego giro nuevamente el tejido para el lado cara. Y luego tejo nuevamente 2 puntos altos. Luego 3 cadenas. Giro a este lado en la rectura de la cadena, punto alto. Aquí 2. En total debe haber 4 puntos altos. Nuevamente giro a este lado y un poco voy acomodando. Luego repito nuevamente 2 puntos altos. 2 puntos altos, 3 cadenas, giro el tejido a este lado, 2 puntos altos, así de esta manera. Así tiene que haber 4 puntos. Nuevamente giro a este lado, acomodo un poco, nuevamente repito 2 puntos altos, 2 puntos altos, 3 cadenas, giro a este lado el tejido, la rectura de la cadena, punto alto y en este siguiente punto 2. Giro nuevamente y repito. Y en ese plan voy a repetir hasta tener 16 de estos puntos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Con esto voy a tener 6 todavía. Entonces, repito, nada más haciendo eso hasta tener 16 puntos. Nuevamente, nada más. Siempre vamos a seguir acomodando así. Y 2 puntos. 2 puntos altos, 3 cadenas, volteo el tejido. Giro nuevamente y así voy completando. Ok, amigas, entonces voy a completar así, hasta que me queden así. Bien, aquí ya estoy terminando y tiene que haber 16 de estos puntos. Voy a contar en par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces nos tiene que haber 16 de estos puntos. 8 pares. Luego vamos a empatar una vez terminado. Empatamos aquí, donde hemos empezado con 3 cadenitas, ¿verdad? Entonces en la tercera cadenita voy a empatar con punto deslizado. Punto deslizado y vamos a sujetar con una cadenita para que no se suelte y ahí lo vamos a ajustar. Listo. Ahí está, así nos ha quedado. Bien, entonces así vamos a tejer. ¿Cuántas veces? Muchas de estas vamos a tejer. Bien, entonces vamos ya con el siguiente paso, que es tejer ya los pétalos.
Ya, para tejer los pétalos vamos a empezar de cualquier lugar. Para empezar voy a empezar con 3 cadenitas para que se pueda sujetar muy bien. Así, 3 cadenitas. Luego, aquí, siempre vamos a empezar en esos lugarcitos. Luego aquí, en este siguiente, punto bajo. Luego, 2 cadenitas nada más, 2. Para empezar he puesto para que no se suelte 3 cadenitas. Luego, tan solo 2 cadenas. 2 cadenas, paso así y aquí punto bajo. 2 cadenas, paso acá, punto bajo. 2 cadenas, siempre aquí. 2 cadenas, 2 cadenas aquí. Y así vamos a completar todo. Dos cadenas y donde empecé, ahí voy a finalizar con punto bajo. Listo, ahí está. Y me fijo, así se aprecia por el lado revés, por el lado que no es la cara, ¿eh? Así. Ya, luego vamos a empezar en este siguiente, en estas 3 cadenitas que empezamos ahí. Punto bajo, 1 y 2 cadenitas. Ya, esta cadenita ya cuenta el primer punto. Ahora tenemos 2 puntos. 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. 7, amigas, 7. Ahora, en este siguiente espacio, cadenas, nada más vamos a tejer punto bajito, nada más así, punto bajo. Luego, en este siguiente espacio, vamos a tejer el pétalo. Aquí ya tejemos punto bajo, en este siguiente espacio, pétalo. Voy a empezar así, medio punto del punto en punto alto. Luego punto alto vamos a tejer. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego en este siguiente punto bajo. Y así vamos a ir completando todo. Ya punto bajo en este siguiente punto. Ya tengo 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Luego en este siguiente punto bajo nada más. Punto bajo y en este siguiente 3, 4, 5, 6 y 7. Punto bajo. Siete puntos y en este siguiente punto bajo. Verán así vamos a ir avanzando hasta tener 8 de estos, 8 pétalos, 8 nada más, como pueden apreciar así. Bien, ya completamos aquí, como pueden apreciar ya tenemos 8 pétalos, 8 pétalos nada más tiene que salir. Ahora vamos a, aquí terminé, acá vamos a tejer el punto bajo. Listo, ahora vamos a empezar aquí. Justo en este lugar vamos a tejer, voy a agarrar este crochet. Ya, vamos a tejer así. Por dentro voy a pasar por aquí y aquí. Ahí. Y ahí voy a deslizar. Deslizo en ese lugar. Ahí va a quedarse un poco innotable. Jalo un poquito. Luego hago 1, 2 y 3 cadenitas. Y aquí. Y vamos a tejer punto bajo. Nuevamente 1, 2 y 3 cadenitas.
3 cadenitas. Luego aquí en ese lugar también vamos a tejer punto bajo, nuevamente 3 cadenitas, 3 cadenas y acá nuevamente 3 cadenas y acá, y lo vamos a tejer puntos bajitos, y así va quedando para los siguientes pétalos, y nos va a salir así arquitos. 16 también nos tiene que salir, amigas, aquí. Ahí está, así arquitos nos tiene que salir para tejer el siguiente pétalo. Entonces nuevamente repito, 3 cadenas y acá punto bajo, y 3 cadenas en ahí, y así de esta manera voy a completar 3 cadenas punto bajo. Aquí, como pueden darse cuenta, ahí para enganchar 2 cadenitas, 3 cadenas, y aquí ya estoy finalizando, ya completando 3 cadenas. Ahora vamos a tejer el punto bajo donde hemos empezado. En ese lugar voy a tejer justo ahí donde empecé, ahí mismito. Listo, listo, y volteo, y debo tener también estos arquitos, amigas, 16, estos arquitos tiene que haber, estos arquitos de 3 cadenas, esos arquitos nos tenemos que tener 16, amigas, verán así. Luego vamos a continuar. Ahora en esta primera cadena nada más voy a tejer 2 puntos bajos, 1 otra vez y 2 puntos bajos en ese espacio. Ahora en este siguiente, ahí es donde voy a empezar ya a tejer el pétalo. Ok, entonces nada más voy a empezar directo a tejer el pétalo. Ahí está, punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4 puntos altos. Una vez que tengo 4 puntos, voy a tejer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenitas. Una vez que tengo 12 cadenas, aquí mismo voy a deslizar la cadena. Ahí. Deslizo. Y la cadena ahí nada más va a quedar. Luego nuevamente voy a completar aquí 4 puntos altos más. 1, 2, 3, 4 puntos altos. ¿Listo? Ahí está. Esta va a ser la esquina, amigas, la esquina. Luego, en este siguiente espacio, en esta siguiente cadena, nada más vamos a tejer punto bajo. Punto bajo, y en este siguiente espacio empiezo a tejer ya con los pétalos. Ya tengo 1, 2, 3, 4 puntos altos, y aquí, como no es la esquina, entonces una sola cadenita. Una nada más, amigas, unita, y continuamos aquí con 4 cadenas más. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Luego aquí en este siguiente espacio, punto bajo, y aquí 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Luego 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Y deslizo aquí.
nada más. Ahí vamos a deslizar la cadena y completamos con 4 puntos. 4 puntos. 2, 3, 4 puntos altos. Ahora, en este siguiente espacio, punto bajo nada más, punto bajito. Y en este siguiente, ahí vamos a tejer el pétalo. Punto alto y vamos a repetir lo mismo que tejimos aquí. Luego la esquina viene. Y así de esta manera voy a completar los pétalos. Ok, amigas, aquí ya completamos ya los pétalos. Como pueden apreciar, así nos debe quedar. Ahí está, empezamos de aquí, ¿no ve? Ahí está, esas son las esquinas, que tiene 4 esquinas. Bien, ahora, para finalizar, vamos a finalizar aquí. Aquí hemos tejido 2 puntos bajos, ¿verdad? Entonces por detrás paso el crochet aquí, en la mitad de 2 puntos bajos. Y aquí vamos a pasar este punto. Por ahí voy a pasar el punto, paso así. Y por el otro lado voy a hacer una cadenita, 2 cadenitas. Aquí ya tengo listo ya el cortado, lo que es la lana. Y lo cortamos, ya está cortado, y jalamos y sujetamos en ese lugar. Y eso, lo que sobra, escondemos muy bien. Listo, ahí está, como pueden apreciar, así nos ha quedado nuestra primera flor. Ahí está, muy bonita la flor. Bien, ahora vamos a continuar uniendo lo que es. Aquí ya tengo otro con los mismos pasos. Ya vamos a unir de la siguiente manera también. Aquí 2 puntos bajos. Una vez ya terminado, 1 y 2 puntos bajos. Ok, 2 puntos bajos, y acá en este siguiente empiezo con 4 puntos altos. 4. Luego vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y agarro el otro lado, esta pieza, y vamos a unir en la mitad de estas cadenas. Lo voy a unir con punto deslizado. Listo. Ahí está, ya le unimos. Luego 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Luego, ¿dónde deslizo? Aquí. En este lugar voy a deslizar, como pueden ver. Nada más así se desliza eso. Deslizamos nada más así. Y luego vamos a completar 4 puntos altos más. 4 puntos altos. En este siguiente espacio ya sabemos, punto bajo. Y aquí 4 puntos altos primeramente. 3 y 4. Una sola cadena y agarro este lado de la pieza. Y vamos a unir con este de acá. En la mitad, siempre, amigas, en la mitad. Donde hemos puesto una sola cadenita, en ese lugar tenemos que deslizar. Paso y deslizo. Y esto lo voy a deslizar aquí también. Ahí. Así lo voy a deslizar para que quede un poco pegadas. Luego completo con 4 puntos altos. Así de esta manera, 4. En este siguiente espacio, punto bajo. Luego 4 puntos altos para tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y lo voy a unir aquí. Siempre tratemos de unir en la mitad. En la mitad de la cadena. Nuevamente 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Y donde deslizamos aquí. Deslizo y completamos lo que falta. 4 puntos altos. Listo, hasta ya está unido. Ahí está. Así vamos a empezar uniendo. Luego aquí en este siguiente espacio, punto bajo. Y aquí continuamos
tejiendo lo que falta, tal y como corresponde aquí. Por ejemplo, nos toca esto, luego la esquina, punto, este punto, esquina, este punto, así. Y así voy a completar este lado, lo que falta, amigas, lo que falta. Bien, vamos a unir ahora el tercera flor de la misma manera. Mira, estoy empezando, es la misma. Aquí ya tengo ya las 6 cadenas. Ahora agarro esta partecita y lo vamos a unir siempre en la mitad con punto deslizado. Luego nuevamente 6 cadenas y deslizamos aquí. Luego voy a unir, ya aquí ya unimos, luego voy a unir aquí, luego aquí. Ahí está, aquí ya le unimos. Ahora vamos a unir aquí en la mitad siempre acá. Así, de esta manera. Las 3 partes deben ser iguales. Luego 6 cadenas. 6 cadenas y aquí deslizo. Y así, de esa manera voy a completar. Como verán, ahí está. Bien, entonces completo y nos vemos en la siguiente. Ahí está, ya completamos, como pueden apreciar. ¿Sí? Ahí ya tenemos una L. Nada más así se une. Bien, entonces ahora vamos por este lado. Ya vamos a unir ya un cuadradito. Bien, amigas, ahora aquí ya tenemos la otra flor y vamos a empezar a unir aquí. De este lugar vamos a empezar a unir con punto deslizado. Luego 6 cadenas. Y deslizo aquí. Deslizamos y completamos con 4 puntos altos. Luego punto bajo y aquí en este siguiente 4 puntos altos. Una cadena y vamos a unir aquí con este lugar. Una cadena, luego punto deslizado y aquí. Y aquí vamos a deslizar para finalizar así, de esta manera. Luego completo con 4 puntos altos. En este siguiente punto bajo. Luego aquí 4 puntos altos. Luego 6 cadenas. 6 cadenas y ¿dónde vamos a poner esto? Estas 6 cadenas aquí. Aquí le vamos a unir. Aquí deslizamos, pasamos siempre en la mitad. Así, deslizo y hago 6 cadenas nuevamente. 6 cadenas y deslizamos aquí. Luego completo con 4 puntos altos. Luego aquí punto bajo en el siguiente. Y como verán, así va quedando esta parte. Ahí está, como verán. Ahora vamos a unir con este lugar. Luego finalizamos uniendo aquí. Y aquí tengo 4 puntos altos, una cadena y agarro esta pieza y vamos a unir con punto deslizado y aquí. Deslizo y completo con 4 puntos altos. Luego en este siguiente espacio punto bajo. Luego aquí 4 puntos altos. 6 cadenas. 6 cadenas y empiezo a unir aquí. Luego 6 cadenas. Y deslizamos aquí. Y completo con 4 cadenas. No, 4 puntos altos, amigas. 4 puntos altos. Y hasta ahí ya tenemos ya unido todo, como pueden apreciar. Solamente nos falta completar toda esta parte. Bien, entonces completo todo esto y luego les muestro. Ahí está. Y bien, amigas y amigos, nada más así, de esta manera vamos a tejer el largo y ancho. Bien, nada más esas son las uniones que tenemos que tejer, amigas y amigos. Bien, entonces vamos a tejer de ancho 4 filas y de largo voy a tejer 5 filas de flores hasta la sisa. Desde parte de abajo
hasta las sisas, 5 filas. Aquí tenemos 1, 2 filas, ¿no ve? Entonces así de esta manera voy a tejer. Luego una vez ya terminado les voy a mostrar, amigas y amigos. Bien, entonces voy a avanzar así de esta manera. Ojo, ya este es el paso a paso que tejí, es de lana gruesita, de doble hilera. Como pueden, ya lo han visto. Y lo que es para la chompita hice pues de una sola hebra. Y así queda pues de una sola hebra, así pequeñitas quedan, como pueden apreciar, así pequeñitas. Y cuando es de grande, así. Verán aquí hay cuatro cuadritos y cuando yo lo tapo, miren, lo tapa todo. Grande. Si desean, también pueden tejer de esta con lanas gruesitas o también así en delgaditas. Ya, pero yo lo voy a tejer así en delgaditas de una sola hebra, amigas, de una sola hebra. Es de gruesita. Ahí está. Y así nos va a quedar, amigas y amigos. Entonces, voy a tejer así de esta manera. Ahí está. Queda muy bonito. Bien, entonces avanzo y luego les muestro. Ya. Ahora, para la espalda vamos a tejer el punto arañita, que estoy empezando así. Sí, esta es una muestra, más o menos cuántas cadenas más o menos es una muestra que saqué. Ok, entonces, para empezar, yo voy a tener que unir donde es la sisa. Unir. O sea, voy a tejer uniendo. Por ejemplo, este lado es lado derecho. Entonces, voy a empezar. Esto lo voy a tejer con una lana gruesa. Pero en cambio, estas rosas o estas flores hemos tejido de una sola hebra. De una sola hebra hemos tejido. De una nada más. Pero a esto para la espalda voy a tejer así de dos. Voy a tejer de dos. Entonces, este lado es la sisa. Y voy a empezar con las cadenas aquí en la punta. Aquí. Ahí voy a empezar con las cadenas. Entonces, empiezo desde ahí. Listo. Sí, mejor. Voy a empezar aquí. Bien, entonces voy a empezar con 100 cadenas. 100. Aquí tenemos una cadena. Y a partir de ahí voy a tejer 100 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas. Así de esta manera voy a empezar hasta tener 100 cadenas. Bien, aquí como pueden ver ya tengo ya las 100 cadenas. Verán así. Las 100 cadenas. Bien, ya una vez ya he tenido las 100 cadenas así de esta manera, vamos a agarrar el otro lado de la pieza. Agarramos el otro lado de la pieza, siempre a este lado es la sisa. Entonces aquí, en este lugar vamos a unir. Lo voy a unir con punto deslizado. Listo. Ahora, para voltear, vamos a voltear con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a voltear. Voy a dejar en el espacio. Aquí tenemos 1 y 2. En la tercera cadena vamos a tejer punto alto. Luego, nuevamente, 2 cadenas y 1, 2 en la tercera cadena, punto alto. 2 cadenas, 1, 2 en la tercera cadena, punto alto. 2 cadenas, 1, 2 en la tercera cadena, punto alto. 2 cadenas, 1, 2 en la tercera cadena, punto alto. 1, 2 cadenas, aquí en la cadena o en el base, 1, 2 en la tercera cadena, punto alto. 2 cadenas, 1, 2 en la tercera cadena, punto alto. Verán así. Así de esta manera vamos a
dar la vuelta. Ahí está, así va. Entonces, así de esta manera voy a completar 2 cadenas en el base, 2 cadenas y en la tercera cadena punto alto. Nada más así voy a completar. Muy bien, amigas, aquí, ahí está, ya completamos los cuadros. En total nos tiene que quedar 33 cuadritos, como pueden apreciar. Hasta aquí tengo 32 y aquí vamos a tener 2 cadenas y aquí, donde hemos empezado a unir, aquí, en ese lugar, vamos a tejer punto alto. Listo, con eso ya es 33 cuadritos. 33 cuadritos, amigas y amigos. Ya, una vez hecho eso, vamos a voltear el tejido. Este lado lo voy a pasar para el lado derecho y el otro lado izquierdo. Listo. Ahora sí, vamos a voltear con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Todavía no lo voy a unir aquí. Todavía no lo voy a unir. 5 cadenas, punto alto. Ahí está nuestro primer cuadro. Luego, 2 cadenas, punto alto. 2 cadenas, punto alto. Tenemos 1, 2, 3 cuadros. En total debemos tener 4 cuadros. Ahí está, 1, 2, 3, 4 cuadros. Una vez que tengo los 4 cuadros, en este siguiente cuadro voy a empezar ya con el punto arañita, punto alto. Y aquí dentro 2 puntos altos. 2 puntos altos. Luego en este siguiente punto, punto alto. Ahí, en total ya son 4. Luego continuamos 2 cadenas en este siguiente punto alto. Otro punto alto. Y así vamos a repetir hasta tener 7 cuadros. Para repetir la siguiente arañita. Ahí está. Vamos a tener 7 cuadros. Ahí está. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. Todavía 6 cuadros y 7 cuadros aquí. Miramos nuestro tejido, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadros. Una vez tenido los 7 cuadros, repito nuevamente aquí, dentro de la cadena, 2 puntos altos. Luego, en este punto alto, el siguiente punto alto. En el total tenemos 4 puntos. Luego, nuevamente repito, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto, hasta tener 7 cuadros también, ¿ok? 7 cuadros, ahí está. Falta. A ver. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadros con este que tenemos que contar. Muy bien, no tiene que ser ni más ni menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadros. Listo. Una vez tenido los 7 cuadros, repito nuevamente. 2 puntos altos. Y el siguiente punto alto. Así. Luego repito nuevamente lo mismo. Lo mismo voy a repetir hasta tener así 7 cuadritos. Listo, aquí ya tejí los 7 cuadros. Listo, aquí ya estoy finalizando. 2 puntos altos dentro de la cadena. Punto alto aquí. Luego vamos a repetir nuevamente los cuadros. En total nos tiene que quedar, para empezar y al finalizar, 4 cuadros. Ya, aquí vamos a tejer en la tercera cadena. 1, 2 y aquí está tercera cadena, punto alto. Y como pueden ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 cuadros. O sea, tal y como empezamos aquí. Ok, chicas. Luego, ahora sí, vamos a dar la vuelta. Voy a dar la vuelta. Este lado me traslado al lado derecho y este lado revés. Ahora voy a tejer por el lado
revés. Entonces aquí voy a subir 3 cadenitas y voy a unir aquí. 1, 2 y 3 cadenitas. Esto lo voy a unir en cada 2 vueltas. Acá tenemos una vuelta y 2 en la vuelta 3 voy a unir aquí con la flor. Con punto deslizado. 3 cadenas y punto deslizado aquí, en la mitad de estos puntos. Luego 2 cadenas, punto alto. Ahí está. Este va a ser la distancia que se van a llevar aquí. Ya aquí ya tengo un cuadro. Luego 2 cadenas. Ahí está. Tengo 1 y 2 cuadros. Luego de tener 2 cuadros, nuevamente voy a tejer 2 cadenas, punto alto. Ahí está. Ya tengo 3 cuadros. 1, 2, 3 cuadros. Ahora, una vez estoy aquí cerca, voy a tejer dentro de la cadena 2 puntos altos. 2 puntos altos. Luego aquí, punto alto. Ahí ya tengo completo los 4. Ahora, 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Y donde tejo aquí el punto alto, en esta rectura. ¿Ok? Vamos a tejer siempre en la rectura del punto anterior. Este es punto anterior. Entonces ahí. Así, punto alto. Luego recién, dentro de la cadena, 2 puntos altos. Luego aquí, en esa rectura también. Punto alto. Luego empezamos a tejer los cuadros. 2 cadenas, punto alto. 2 cadenas, punto alto. Hasta aquí. Fíjense, en esta vuelta nos debe quedar 1, 2, 3, 4, 5 cuadros nada más. Y como pueden apreciar, va quedando así. ¿Ok? Ahora, nuevamente repetimos 2 puntos altos dentro de la cadena. Luego el siguiente punto alto aquí. Luego 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y luego el primer punto alto aquí. Luego recién aquí dentro de la cadena, 2 puntos altos. Luego aquí, punto alto. ¿Ve? Y así de esta manera vamos a repetir el que falta. Nada más. Así vamos a tejer. Y acá vamos a repetir lo mismo. Este 2 que falta. Este 2 que falta. Nuevamente 2 cadenas. Punto alto. 2 cadenas. Punto alto. 2 cadenas. Punto alto. Bien, entonces así de esta manera voy a completar. Bien, amigas, aquí ya completamos y tenemos 1, 2, 3 y 4. Ok, tenemos 4. Ahora sí, aquí estamos finalizando 2 cadenas. Y aquí vamos a finalizar en la tercera cadena. Como son 5 cadenas, entonces de aquí contamos 5 cadenas. 3 cadenas, amigas. En la tercera cadena tejemos el punto alto. Listo. Ahí está, como pueden apreciar. Ahora, aquí nos toca unir. Aquí nos toca unir, a ver. ¿Cuál es? ¿Cuál? Aquí. Aquí vamos a unir aquí. Con punto deslizado. Así de esta manera. Luego de estos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas para voltear. Ya, ahora una vez ya tejido los 5 cadenas, ahora volteo el tejido. Este lado voy a llevar al lado derecho y el otro lado me traigo para el lado izquierdo. Y voy a tejer por el lado cara. Ok, por el lado cara. Y esta es la distancia que se va a tomar aquí. Y listo. Aquí, como verán, ya pusimos 5 cadenas para la siguiente vuelta. Aquí. O si no, también pueden unir aquí de este lado, esta partecita. De este lado, así también pueden unir con la flor, así de esta manera. Luego recién 5 cadenas. 1, 2, 3, 4,
5 cadenas, y aquí, punto alto. Listo, ahí ya tendríamos nuestro primer cuadrito, así. Ya hemos unido. Ahora, en esta vuelta no vamos a unir, mira. ¿Por qué no sale cuadradito? Una cadena más, a ver. Tiene que verse un cuadrito. A ver, ahora creo que recién se ve un cuadrito ahí. Tiene que verse un cuadrito. ¿Ok? Será porque hemos unido, aquí hemos pegado ahí. Ya, ahora sí, vamos a continuar. 2 cadenas. Punto alto. Listo, ahorita a ver. Estaríamos en la vuelta. Esta sería una primera vuelta, segunda. Ya, una vuelta, 2, 3, cuarta vuelta. 4 vueltas, ya estaríamos en 4. Listo, en 4 vueltas vamos a tejer tan solo 2 cuadros para empezar y luego punto alto y dentro de la cadena 2 puntos altos. A ver, 2 puntos altos. Luego aquí en este punto, en esta rectura, punto alto. Listo, así de esta manera ya tenemos 4. Luego 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Luego tejemos el punto bajo dentro de la cadena en la mitad. Punto bajo. Punto bajo. Luego nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí, en esta rectura. Punto alto. Luego recién 2 puntos altos. Luego el último punto aquí. Y ¿ves? Así nada más. Luego aquí continuamos. 2 cadenas. Punto alto. 2 cadenas. Punto alto. 2 cadenas. Punto alto. Ahí está, en la vuelta 4, tan solo 3 cuadritos, como pueden apreciar. 3 cuadros. Una vez tengo los 3 cuadros, aquí dentro, 2 puntos altos. A ver. Así, 2 puntos altos y aquí en esta rectura. A ver, amigas, estoy tejiendo con crochet el número 2. Debería ser del crochet número 3. Por eso, que no me agarra mucho. La lanita me hace un poquito. Ya, ocupen para lanita. Es un poquito gruesito, no es mucho, pero ocupen crochet del número 3. El número 3. Porque esta de acá es el número 2, pequeñito. Este lado, por ejemplo, esto sí. Entonces vamos a ocupar esto para que nos levante por completo. A veces me levanta así uno nomás así. Entonces van a ocupar el número crochet, pues de acuerdo pues de la lana. Qué grosor están ocupando, porque si no... Listo, esto también un poquito. Listo, 5 cadenas y punto bajo aquí. Luego 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí. Punto alto. Luego 2 puntos altos. Así, ¿eh? Bien, amigas, entonces así nada más voy a completar. Como pueden apreciar, así voy completando. Aquí, punto alto. Y este 2 ya es repetido, ¿ve? Ok, aquí ya estoy finalizando. Aquí ya tejí, mira. Luego 2 cadenas y aquí, punto alto. Punto alto. Luego 2 cadenas. ¿Y dónde voy a tejer el siguiente punto alto? Aquí. Justo aquí. En ese lugar tenemos que tejer el punto alto. Así de esta manera. Verán así. Y ya tenemos 1, 2 cuadros. Tal y como empezamos aquí, con los cuadritos así. Ahora, para voltear, ya primero vamos a voltear nuestro tejido. Ese lado voy a pasar para el lado derecho y el otro lado me traigo para el lado
revés, por el lado izquierdo, mejor dicho. Ya, ahora sí, vamos a tejer por el lado que no es cara. Entonces vamos a continuar tejiendo. Ahora sí, aquí para voltear vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. No vamos a unir aquí nada, sino directo volteo. Así. Y ahí nos queda un cuadrito. Luego de un cuadrito tejemos aquí 2 puntos altos, porque ya toca. 2 puntos altos. Luego punto alto en este punto rectura. Listo. Un cuadro, 4 puntos. Y aquí 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Una vez tenido los 6 cadenas aquí, punto bajo. Luego, en este punto bajo anterior, otro punto bajo. Luego el siguiente punto aquí. Y en total ya tenemos 3 puntos bajos. Luego nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Luego voy aquí. Punto alto. Después de punto alto aquí, dentro de la cadena o dentro del cuadro, 2 puntos altos. Luego aquí. Nada más así. Esta sería la vuelta. Esta es la primera vuelta, la segunda. 1, 2, 3, 4, 5. En la vuelta 5 ya estaríamos, amigas. Si no me equivoco. Esto sería la primera fila. Segunda, tercera, cuarta, quinta, amigas. La vuelta 5. Listo. Ahora, ya completando eso, 2 cadenas. Punto alto. Como verán, aquí nos va a sobrar un solo cuadro. Y aquí ya vamos a tejer, una vez tejido este punto alto, dentro de la cadena 2 puntos altos. Luego aquí en esta rectura, punto alto. Luego 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. ¿Sí? Aquí, punto bajo, encima de este punto bajo anterior, otro punto bajo. Luego aquí. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Luego aquí. Recién 2 puntos altos. Luego aquí. Bien, entonces así nada más vamos a repetir en este 2 puntos que faltan. Repetimos lo mismo. Aquí 2 cadenas. Y aquí punto alto y aquí 2 cadenas. No, 2 puntos altos ahí. 2 puntos altos. ¿Ok? 2 puntos altos y luego aquí punto alto. Luego 6 cadenas y vamos a repetir este de acá. Bien, amigas, entonces completo y nos vemos en la siguiente vuelta. Mejor dicho, aquí al finalizar nos vemos. Ok, amigas, como les dije, esta es repetida, repetida. Aquí estoy finalizando y tenemos que finalizar así. Un cuadrito también nos debe quedar. Aquí ya completando 2 cadenas. Y aquí vamos a tejer en la tercera cadena. 1, 2. Sobramos de acá 1, 2 y en la tercera cadena tejo el punto alto. Y listo. Verán así. ¿Ve? Va quedando así. Luego volteo el tejido primero. Antes de... Voy a voltear a este lado. Ahora sí, vamos a tejer por el lado cara. Ahí está. Creo que ahora nos toca unir aquí, creo. Tenemos 1, 2. Sí, aquí vamos a unir. Siempre para unir, amigas, vamos a levantar 3 cadenas para que presente el primer punto alto. 3 cadenas y agarro este lugar y voy a unir en ese lugar. Así, con punto deslizado. ¿Okay? Luego de haber hecho eso, punto alto y aquí nos toca tejer dentro de la cadena 2 puntos altos, chicas. Así de esta manera. Hey. Luego aquí.
Así de esta manera. Vean, esta parte así tiene que quedar. Vean así, ¿eh? Luego de haber hecho eso, 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Aquí donde era 3 puntos bajos, ahora 5 vamos a tener. Siempre aquí, punto bajo. Punto bajo. Luego aquí ya tenemos un punto bajo. 2, 2, con esto 3, 4 y el 5 aquí. 5. Ahora nuevamente 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. 7 cadenas. ¿Y dónde vamos a tejer? Aquí. Punto alto. Punto alto. Y aquí. Creo que este punto, el último, va a ser compartido. Después de punto alto, dentro de la cadena, 2 puntos altos. 2 puntos altos. Luego vamos a tejer en este punto alto. Punto alto también. Ahí está, como pueden apreciar. Hasta ahí va quedando así. Entonces, como les repito, este punto va a ser compartida tanto para esto y tanto para este lado. Porque vamos a empezar a tejer directo las 7 cadenas a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, ¿eh? Directo hemos tejido. ¿Está? Luego, aquí, punto bajo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. 7 cadenas. Y obviamente aquí también vamos a compartir el punto. Punto alto primero. Siempre en la rectura del punto anterior. Luego recién dentro de la cadenita 2 puntos altos. Luego aquí. Punto alto. Y ahí está. Estos puntos van a ser compartidos. Ahora también directo vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. ¿Sí? Y voy a repetir lo mismo que repetimos aquí. Bien, entonces completo y nos vemos por aquí. Ok, aquí ya tejí lo mismo que tejimos estas dos primeras. Estos puntos últimos son compartidas. Listo, una vez que estoy aquí, ya tengo las 7 cadenas y voy a tejer el primer punto alto aquí, en esta rectura. Punto alto, luego aquí, 2 puntos altos dentro de la cadena. Luego el otro vamos a tejer 1, 2, 3 en la tercera cadena, punto alto. Así de esta manera completamos. Y ya no hay ni un cuadro. Y aquí también no hay ni un cuadro al empezar. Listo. Una vez hecho eso, aquí hemos empezado uniendo con estas flores, ¿no ve? Entonces, al finalizar también nos toca unir con este de acá. Bien, podemos unir en este lado o volteando podemos unir también. No hay ningún problema, lo volteamos. Este lado derecho y el otro izquierdo. A ver esto. Vamos a tejer por el lado al revés. Si es que puedes también, aquí vamos a unir. Lo unes. Tienes que unir directo, porque aquí ya tenemos 1, 2. Unes directo, antes de empezar las 5 cadenas, así. ¿Ve? Ahí está. Y como pueden ver, ahí ya lo hemos unido. Y ahí está el espacio que queda en esta parte. Vean así. Así vamos a ir uniendo hasta la sisa. Después de la sisa ya vamos a tejer las mangas, no, o sea, la manga así. Listo, ahora vamos a empezar. Sería la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6. La vuelta 7, amigas. Si no me equivoco. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, la vuelta. Ya, la vuelta 6 ya está completada hasta aquí, la vuelta 6. Ahora vamos por la vuelta 7, ¿ok? Entonces, aquí, para la vuelta 7, vamos a tejer con 5 cadenas, una vez unido con las flores. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas.
Luego de 5 cadenas, ¿dónde voy a tejer el punto alto? Aquí, a ver, aquí vamos a tejer, aquí, en ese lugar, ahí está, nuestro primer cuadrito. Luego, dentro de la cadena, chicas, 2 puntos altos, así de esta manera. Luego, en la cadena, creo que es en la 3, en la cadena 3, tejemos el punto alto, así, en la cadena, ¿sí? Ahí está. Ahora, 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y ahora, aquí donde teníamos 5 puntos, 5 puntos bajos, ahora vamos a tener 3 nomás. Desde aquí, 1, 2, 3, dejamos este espacio. Desde aquí nomás tejemos. 1, 2, 3 nomás. Luego, nuevamente, 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2. En la tercera cadena, punto bajito aquí. Desde acá estoy contando, chicas. 1, 2 en la tercera. De acá arriba sería 1, 2, 3, 4. En 4, en 5 ya estaría, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4. En 5 sí. Luego, dentro de la cadena, 2 puntos altos. Luego, en esta rectura, punto alto. Luego, 2 cadenas y aquí. En esta rectura, el punto alto. Listo, así. Verán, así estamos avanzando. Así. Luego, una vez ya tejido, ahí tenemos nuestro primer cuadro. Dentro de la cadena, 1, 2 puntos altos y aquí en la cadena, punto alto. Luego 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego aquí, como les repito, dejamos este espacio en aquí nada más. 1, 2, 3. Luego 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, chicas, 6 cadenas, 6, 6. Luego acá tenemos 1, 2 en la tercera cadena. Desde acá estoy contando 1, 2 en la tercera cadena. Más fácil. Tercera cadena tejemos el punto alto. Luego aquí 2 cadenas, 2 puntos altos, amigas. Luego de esto, en esta rectura, punto alto. Verán así. Estamos avanzando. Luego 2 cadenas. Y aquí. Y como verán, así estamos repitiendo. ¿Ve? Entonces, voy a repetir estas 2, lo que falta. Lo mismo que estamos tejiendo aquí. Esa es la misma repetición. ¿Ok, chicas? Ok, aquí ya estamos completando, como pueden apreciar, así, tal y como les indiqué. Y aquí siempre vamos a finalizar de la siguiente manera. Aquí tengo 2 cadenas, ¿sí? Tenemos que tejer el punto alto aquí. Ahí, punto alto. Y ahí sí, de esta manera, ahí está. Y tenemos un cuadrito tal y como empezamos aquí. Ahí está, un cuadrito también, ¿eh? Así de esta manera. Bien, ahora voy a voltear mi tejido. Este lado paso para el lado derecho, el otro lado para el lado revés. Ahora sí vamos a tejer donde es por el lado cara. Entonces, para empezar la siguiente fila o vuelta, 5 cadenas. Ya necesitamos pegar a la flor. Aquí ya tenemos, porque cada 2 vueltas estamos pegando a la flor. Ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Una vez que tengo los 5 cadenas, punto alto aquí. Ahí está, punto alto. Luego, 2 cadenas, punto alto aquí. Y como verán, aquí ya tenemos 2 cuadros. Listo. Ahora, vamos a seguir tejiendo dentro de la cadena. 2 puntos altos dentro, aquí dentro. 2 puntos altos. Y luego el último punto en la cadena.
Y ahí en total es 4. Luego aquí 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí teníamos 3 puntos bajos y en este un punto nada más, un punto bajo. Luego nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en la cadena un punto alto y 2 puntos en la cadena, dentro de la cadena. Así de esta manera. Luego aquí, punto alto. Y como verán así. Así estamos completando. Luego aquí nuevamente repito 2 cadenas en este lugar punto alto. 2 cadenas, punto alto. 2 cadenas, punto alto. Y ahí como verán ya tenemos 3 cuadritos. Ahora, nuevamente repito, tal y como tejimos este lado, repito en este lado. 2 puntos altos dentro de la cadena. Y el punto, el último punto en la cadena, vamos a tejer en la cadena. ¿Sí? Luego 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y un punto bajo. 2, 3, 4, 5 cadenas. 5 cadenas. Nuevamente repito, punto alto. Punto alto, luego recién 2 puntos altos dentro de la cadena. Luego aquí. Nada más así. Vamos a ir repitiendo. Luego 2 cadenas, punto alto. 2 cadenas, punto alto. 2 cadenas, punto alto. Bien, entonces así de esta manera voy a ir completando hasta finalizar. Aquí ya nos toca 2 puntos altos dentro de la cadena. Luego punto alto en la cadena. Bien, así voy a completar. Ok, aquí ya terminé esto y aquí estoy por finalizar. Ahí está, ya tejí así tal como corresponde. 2 cadenas, luego aquí en esta rectura punto alto. Luego 2 cadenas y en la tercera cadena punto alto. Tercera cadena. Listo. Ahí ya tenemos 1 y 2 cuadros, tal y como empezamos aquí. Listo. Ahora sí, vamos a voltear nuestro tejido. Este lado pasó al otro lado y este lado a este lado. Ahora vamos a tejer por el lado que no es cara. Entonces, aquí tenemos 1, 2. Ahora nos va a tocar unir aquí con la flor. Entonces, siempre para unir con la flor, primeramente vamos a tejer 3 cadenas por este lado. 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a deslizar aquí. Deslizo ahí. Luego recién pongo 2 cadenas más. Luego aquí. Punto alto. Nuevamente 2 cadenas. Luego nuevamente 2 cadenas. Ahí ya tenemos 3 cuadros. 1, 2, 3 cuadros. Como pueden apreciar, hemos unido aquí. Y así hasta ahí va quedando. Luego de esto, punto alto. Y aquí dentro vamos a tejer 2 puntos altos. 2 puntos altos. Y en la cadena el punto alto, el cuarto punto alto. Ahí está. Luego aquí 1 y 2 cadenas y vamos aquí. En la cadena, punto alto. Luego recién dentro de la cadena 2 puntos altos. Luego en esta rectura. Y así vamos cerrando el punto.
Luego aquí 2 cadenas, punto alto en esta rectura. Luego 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas y aquí punto alto. Y como verán ya tenemos 5 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. Así de esta manera nada más vamos a completar. Ahora nuevamente repito aquí, punto alto, luego 2 puntos altos en la cadena y el último punto vamos a tejer en la cadena. Listo, luego 2 cadenitas nada más y pasamos a este lado. Primeramente una cadena. Primeramente el punto alto en la cadena. Luego 2 puntos altos dentro de la cadena. Listo, ya tenemos 3 aquí. En esto 4. Así. Luego 2 cadenas y vamos repitiendo así de esta manera. Bien, entonces nada más a partir de ahí voy a repetir. Todo es lo mismo, todo es repetido tal y como tejimos esta parte. Ok, entonces voy a repetir, termino y nos vemos por aquí. Ok, aquí estoy finalizando. 2 cadenas, aquí punto alto. 2 cadenas, punto alto aquí. 2 cadenas y punto alto en la tercera cadena. Y como verán así. Así voy finalizando. Ahora, hemos unido o pegado aquí donde es la flor. Entonces, aquí para finalizar, también necesito pegar aquí. Entonces, yo lo voy a voltear por el lado cara, voy a unir aquí con la flor. Este es lado cara. Entonces, aquí, de este lado, voy a unir. Así de esta manera. Voy a unir porque ya toca. Sin hacer ninguna cadena, lo voy a unir así directo. ¿Sí? Porque aquí ya tengo 1 y 2. Entonces aquí ya corresponde unir. Luego recién comienzo con 5 cadenas. Voy a comenzar con deslizo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Listo. Ahora punto alto. Ya, ahora chicas, yo les quiero explicar hasta ya el paso a paso ya estaría completo. Ahora, a partir que vamos a empezar ahorita en esa vuelta, a ver, ya tenemos una vuelta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la vuelta 10 ya sería repetido aquí, ¿no? Vamos a empezar lo mismo que tejimos aquí, la primera en la segunda vuelta. Luego, a partir de ahí, todo es repetido. Nada más. A partir de ahí, se miran su tejido, cómo han tejido aquí. Y de acuerdo de eso, ustedes van avanzando. ¿Ok? Entonces, aquí les voy a acompañar unas 2 vueltitas más. Y vamos a avanzar hasta la sisa luego. Aquí, como verán, aquí ya tengo en mi primer cuadro. Luego, 2 cadenas. Punto alto. 2 cadenas, punto alto. 2 cadenas, punto alto. Y debo tener 4 cuadros, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 cuadros. Y aquí también teníamos, para empezar, 4 cuadros. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 cuadros y empezábamos este punto. Nada más, nos vamos a mirar esta parte de abajo para seguir continuando. Entonces, 4. Tenemos 1, 2, 3, 4. Después de haber unido aquí, ¿no ve? Luego, aquí voy a tejer 2 puntos altos. 2 puntos altos y luego aquí punto alto. ¿Sí? Luego, desde aquí hasta este lugar, en total tiene que haber 7 cuadritos, ¿no ve? 7 cuadritos, 1 y 2 cadenas,
punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Nada más esto se repite. 2 cadenas, punto alto. Y como verán, aquí vamos a comprobar si tenemos 7 cuadros o no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadros, ¿sí? Aquí también teníamos 7 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadros, ¿sí? Entonces, punto alto, aquí, 2 puntos altos. Luego aquí, punto alto. Luego, 2 cadenas y vamos a tejer de la misma manera 7 cuadros, ¿sí? Bien, amigas, entonces así completó esta vuelta, ¿sí? Fácil. Completo los que faltan. Bien, amigas, aquí ya estoy finalizando. Después de haber tejido este punto. 2 cadenas y punto alto aquí. 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas y el punto alto aquí, justo donde hemos unido. Vamos a tejer el punto alto. Hay rincón y en total tenemos 4 cuadros. 1, 2, 3, 4 cuadros. Y al empezar también 4 cuadros. Listo. Ahora, una vez hecho eso, volteamos nuestro tejido. Volteo el tejido, vamos a tejer por el lado que no es cara. De este lado. Entonces, para voltear vamos a tejer 5 cadenas. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 5 cadenas y aquí punto alto. Ahí está el cuadrito. Luego, 2 cadenas. Ahí está. 2 cadenas, punto alto. Ya en esta vuelta, 1, 2, 3 cuadros. Nomás nos tiene que sobrar 1, 2, 3 cuadros. Luego aquí, 2 puntos altos. Punto alto. Luego aquí vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Una vez tenido los 7 cadenas aquí. Punto alto. Luego recién en la cadena o en el cuadro 2 puntos altos. Luego aquí. Verán así. Luego 2 cadenas. Punto alto, 2 cadenas. Punto alto, 2 cadenas. Punto alto, 2 cadenas. Punto alto, 2 cadenas. Punto alto. Y en esta vuelta en total, 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. Luego aquí, después de haber tejido este punto alto, 2 puntos altos en el cuadro. Luego, punto alto. Luego de eso, 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y justo aquí, punto alto. Luego, 2 puntos altos. Luego aquí. Y así vamos a completar. Bien, entonces así voy a completar esas dos que faltan. Ok, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí estoy finalizando. Siempre tenemos que finalizar, no nos vayamos a olvidar aquí. Porque si finalizan aquí les va a hacer la falta un punto. Entonces aquí. Punto alto en ese rincón. Así de esta manera. Y ya tenemos 3 cuadritos. Tal y como empezamos, 3. Listo, ahora vamos a voltear el tejido. Volteamos y vamos a tejer por el lado derecho o cara. Listo, ahora sí, vamos a continuar aquí para dar la vuelta. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí punto alto. 2 cadenas, punto alto. Y 1 y 2 cuadros nomás nos va a quedar.
Luego aquí, punto alto, dos puntos altos. Luego aquí, punto alto. Luego 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí punto, punto alto, luego 2 puntos altos en el cuadrito, luego aquí. Así de esta manera. Luego de esto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Listo, así. 1, 2, 3 cuadros nomás nos va a quedar. Luego de esto tejemos 2 puntos altos dentro del cuadro, luego aquí. Luego 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí. Y así voy a repetir hasta completar lo mismo. Ok, aquí estoy completando. Ahí está. Tal y como les indiqué. Luego en la tercera cadena, punto alto. Listo. Tenemos 1, 2. Bien, aquí me doy cuenta que ya tengo que pegarlo o unir con la flor. Entonces, dando la vuelta voy a unir. Doy la vuelta, así de esta manera. Entonces, me doy cuenta que ya hay que unir aquí. Como pueden ver, ahí está. Entonces, vamos a unir con punto deslizado, porque esta es la última vuelta que les voy a estar indicando. Listo, deslizo. Listo, y como pueden ver ya hemos unido. Luego 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo, luego solamente un cuadro nos va a sobrar en esta vuelta. Después de punto alto, aquí en la cadena o en el cuadrito, 2 puntos altos, luego aquí, punto alto, ¿ve? Así. Luego aquí, 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y punto bajo aquí. Otro punto bajo. En total 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí. Punto alto. 2 puntos altos. Así de esta manera. Bien, entonces sí voy a completar las 3 que faltan. Bien, entonces nos vemos para unir en el otro lado. Ok, aquí estoy finalizando 2 cadenas y vamos a finalizar en la tercera cadena. Así de esta manera. Ahora, aquí nos indica que tenemos que unir aquí. Entonces eso lo voy a unir volteando, chicas. Volteo el tejido. Volteo. Ahí está, voy a unir por el lado cara. Entonces vamos a unir aquí. Con punto deslizado. Luego, 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Luego aquí nos toca tejer 2 puntos altos. Luego aquí, punto alto. Así de esta manera. Luego de eso, 7 cadenas. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y acá 3 tenemos. Ahora vamos a tener 5. 1, 2, 3, 4 y aquí 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y aquí. Punto alto.
luego 2 puntos altos, luego aquí, luego 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Como les repito, este punto es compartido. Bien, entonces hasta aquí yo les voy a acompañar con el paso a paso. A partir de ahí todo es repetido. Vean, así estamos pegando. Ya, nos falta pegar dos flores más y luego ya vamos a tejer lo que es la manga, ¿no? Hasta aquí, hasta la sisa tenemos que unir estas flores. Bien, amigas, entonces yo hasta aquí les voy a acompañar con el paso a paso porque todo esto es repetido, todo es repetido, todo es repetido. Ahí está, nada más así esta parte hemos unido y queda perfecto. ¿Sí? Queda perfecto. Bien, amigas, entonces voy a avanzar hasta la sisa. Avanzo uniendo siempre hasta la sisa. A partir de la sisa ya no vamos a unir, vamos a tejer así nada más. Así, libre. Bien, amigas, entonces nos vemos una vez terminado. Nada más así van a unir. Todo es repetido. Todo es repetido. Bien, amigas y amigos, ya completamos lo que es la espalda. Ahí está. Ya en total tienen 5 filas de flores, desde la sisa hasta la cintura, amigas. Ok, ahí está. Ahí está. Este lado igual. Ahora vamos a unir lo que es el hombro. Luego nos vamos a encargar de las mangas, los bordes. Si desean chaleco nomás, también ya pueden tejer chaleco. Si desean con manga. Bien, ahora vamos a unir lo que es el hombro. Como pueden apreciar, aquí hasta aquí estoy. Todavía no termino muy bien. Ok, ahora sí. Aquí yo tengo puesta ya las 3 cadenas y agarro el otro lado de la pieza y vamos a unir. Vamos a unir con punto deslizado. Punto deslizado. Ahora aquí me toca 2 cadenitas. 2 cadenas de aquí a punto alto. 2 cadenas, punto alto en este lugar. Ahí está, un cuadro, 2 cuadros. Ahora sí, aquí vamos a tejer en la cadena punto alto. Luego voy a unir aquí. Punto deslizado. Ok, ya le hemos unido. Luego aquí, punto alto. Y otro punto alto en la cadena. Listo, hasta ya tenemos unida estas dos. Luego 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Punto bajo en este lugar. Punto bajo, ya. Una vez hecho eso, agarro esta esquina y vamos a unir. Así. Siempre con punto deslizado. Desliza y nada más. Luego 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí punto alto en la cadena. Luego un punto alto. Luego vamos a unir aquí. Con este lado. O sea, estamos siguiendo la misma técnica. Aquí. Hemos unido aquí y aquí también vamos a unir ahí. Ya le uní. Luego me falta punto alto, otro más. Punto alto. Luego 2 cadenas. 2 cadenas. Y un punto alto. Tenemos que tener 2 cuadros, sí. Ya antes de tejer el punto alto aquí, voy a unir aquí. Así nada más deslizo. Y voy a tejer aquí el punto alto. 2 cadenas. Punto alto. Listo. Hasta ya tenemos unida lo que es el hombro. Amigas, aquí está los resultados de la unión. Nada más así de esta manera. Vamos a unir el otro lado también. Ahí está. Si no te gusta esta unión, puedes unir también de diferente manera. No es la única manera de unir. Hay muchas maneras para unir. Ahí está. Pero yo lo voy a aplicar esta manera de unir, ya que me queda un poco bonito. Bien, entonces, una vez ya unido así, voy a avanzar así tal y como corresponde hasta... A ver, esto nos vamos a fijar muy bien. Más o menos es hasta aquí, ¿no ve? Entonces voy a avanzar más o menos hasta aquí. Si no me equivoco,
sí, por aquí voy a avanzar. Hasta que todo esto voy a avanzar tal y como corresponde. Ya. Aquí ya avancé, como pueden apreciar. Entonces aquí nos vamos a guiar aquí. ¿Dónde hemos terminado? Aquí. Y aquí ya tengo este punto y un cuadro. Y aquí ya me toca ya unir con el otro lado de la pieza. Entonces voy a unir en este lado. Voy a unir tal y como unimos en este lado. O sea, es lo mismo. Nos sobran los mismos puntos. Los mismos puntos aquí. Entonces, nada más vamos a unir así. Aquí, por ejemplo, ya tengo un cuadro. Agarro el otro lado de la pieza y vamos a unir. Punto deslizado, así tal y como hemos empezado, así sería ella. Aquí, luego aquí vamos a tejer dos cadenitas. Dos cadenas, punto alto. A ver, dos cadenas, punto alto. Nuevamente. Aquí. Ya, una vez ya tenido este punto, así de esta manera vamos a unir aquí. Lo voy a unir siempre con punto deslizado, luego punto alto y otro punto alto en la cadena. Listo, ahora 5 cadenas y aquí. Luego vamos a unir esta partecita ahí, siempre con punto deslizado. Deslizamos y recién vamos a poner 5 cadenas. 5 cadenas y aquí. Repito nuevamente. Ahí está, como pueden apreciar. Aquí ya le uní, luego aquí lo mismo que aquí. Luego para finalizar, aquí tengo uno y aquí ya tengo dos cadenas. Deslizo y recién voy a tejer el punto alto en la tercera cadena. Listo. Entonces hasta ahí ya hemos terminado de unir ambos lados. Ahí está, como pueden apreciar, y lo que es el cuello nos ha sobrado este tamaño. Ahí está. Y este lado también. Bien, hasta ahí ya terminamos ya la unión. Ok, amigas, amigos, ya hemos tejido ya el borde, los bordes nada más, así he tejido 3 vueltas en parte abajo. Si desean, dan más vueltas. Y lo que es el parte del borde, parte adelante, 2 vueltas nada más hemos tejido. Si desean, ya dan más vueltas, todo va a ser al gusto. Bien, entonces nada más que ahorita vamos a ya tejer el borde, lo que es el parte delante. Ahí está. Y las mangas también hemos tejido 3 vueltitas nada más. 3 vueltitas. Bien, nada más así yo lo voy a tejer este chalequito. Bien, entonces nada más que vamos a tejer con los mismos puntos lo que es el cuello. Vamos a tejer con los mismos puntos, con estos puntos abanicos. Bien, aquí en el cuello vamos a tejer así de esta manera, sin cadena. Pero en cambio, en los bordes de parte delante y lo que es parte de abajo, vamos a poner 2 cadenitas. Yo lo puse 2 cadenitas. Y al empezar también puse así, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y en la segunda vuelta ya di 3 puntos altos, 2 cadenas, nuevamente 3 puntos altos. Ok, el punto abanico ya tendría aquí 6 puntos altos. Aquí tan solo tiene 4. Y las cadenas son la misma. Pero en cambio aquí, en el cuello, ya vamos a tejer sin cadenas. Ok, amigas, entonces así de esta manera voy a completar tejiendo puro así. Aquí vamos a tejer una sola cadena. Luego vamos aquí. Ahí. Listo, amigas. Entonces así de esta manera voy a avanzar tejiendo así el cuello. Bien, aquí estoy finalizando. Aquí me queda así, ¿verdad? Entonces aquí uno no me voy a poner. Esto es para que no me quede muy escotado lo que es el cuello. Ok. Así de esta manera. Así.
Ya, esto es para que no me quede muy escotado lo que es el cuello, ¿no? No quiero muy escotado el cuello. Si desean muy escotado el cuello, lo pueden tejer así, tal cual tejemos acá, así. Lo mismo pueden tejer. Bien, entonces volteamos nuestro tejido y para dar vuelta, nada más que aquí vamos a deslizar un punto. Si tienen 2 puntos aquí, por ejemplo, en este lado, deslizaríamos 2. En cambio aquí solamente voy a deslizar 1. Así, un hito nomás. Deslizo 1 y en la cadena punto bajo. Luego 3 cadenas y empiezo a tejer lo que es el punto abanico. Y lo que es ahorita en el parte de estos bordes ya tejeríamos 3. Aquí, 3 en este lado, 3 en este lado. Pero en cambio es como es cuello, no. Solo 2 así, 2 puntos altos, luego una cadena y nuevamente 2 puntos altos. Así nada más yo voy a completar. Bien, amigas, entonces voy a terminar y luego les muestro ya los resultados. Ahí está el borde de parte de abajo. Y ya tejimos primeramente el borde de parte de abajo, luego los costaditos. Bien, completa y luego les muestro. Bien, amigas y amigos, ya terminamos con nuestra chompita. Ahí está el cuello, tejí nada más así. Tiene un aproximado de 14 vueltas, nada más así. Bien, amigas, espero les haya gustado esta bonita chompa. Y lo pusimos 4 botones como pueden apreciar. Bien, amigas, esto ha sido todo por el video. Nos vemos en el siguiente video.